¿qué tanto poder tiene un ángel y cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Y ellos se preguntaban que Dios nos ayuda a través de los ángeles. Y muchas veces no nos damos cuenta de la presencia de los enviados de Dios en medio nuestro, de los mensajeros de Dios. Muchas veces tienen forma humana, en la Biblia tienen forma humana, pero muchas veces no, ni siquiera, en otra parte de la Biblia dice que sin saberlo nosotros hospedamos ángeles. Y muchas veces no los vemos porque son seres espirituales. Y hay gente, ustedes ven en el libro de Hebreos, que hay gente que le hace culto a los ángeles y adora a los ángeles, a San Miguel Arcángel, a San Antonio, a San Gabriel, San no sé qué cosa, al arcángel tal o cual, pero los ángeles no ni merecen gloria ni la quieren, ellos reciben todo para la gloria de Dios. ¿Por qué les cuento esto? Porque normalmente nosotros oramos el Salmo 91 y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y cuando nosotros oramos por nuestros hijos o cualquiera de los que nosotros oramos, el Señor usa sus ejércitos para cuidar a nuestros hijos. Cuando los dejamos en la escuela por primera vez, ellos se quedan llorando porque creen que nosotros no los vamos a venir a buscar de regreso. Y nosotros nos vamos llorando porque nunca nos habíamos separado por 5 horas de nuestros chiquitos. Y nosotros oramos: Señor, pon ángeles alrededor de este niño, de esta niña. Que no se quite la mascarilla. Que no cambie la mascarilla. Y que no cambie la loncherita, la comida. Pon ángeles, Señor, alrededor de este niño. Igual cuando un esposo va de viaje, la esposa queda orando, pues dice: Señor, cúbrelo con tu sangre. Que no es una oración bíblica, por cierto. Pero el Señor pon ángeles alrededor de él. Y parece que los ángeles son los que cumplen la misión de protegernos de parte de Dios. El Señor mismo está con nosotros. Pero pareciera que los ángeles son los que nos evitan más problemas de lo que hemos tenido y de los que no estamos sabiendo de que el Señor nos ha protegido. Recuerdo siempre a mi cuñada que tiene todavía 3 hijos varones. Cuando ellos estaban creciendo, esos muchachos eran tremendos. Tremendos, sí, así mismo. Tremendísimo. Y yo les decía a mi cuñada y a mi cuñado que el ángel de la guarda es una figura muy, muy católica que también tiene fundamento en el libro de Hechos. El ángel de la guarda de esos 3 muchachos debe tener un ala rota, debe tener un montón de cicatrices, unas heridas por todos lados, porque para proteger a esos muchachos que son tan intranquilos hace falta un ángel 4x4. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque para ninguno de ustedes debe ser un secreto que en la vida diaria cada uno de nosotros enfrentamos riesgos, peligros y situaciones que muchas veces estamos apercibidos, sabemos que corremos estos riesgos y muchas veces no sabemos que corremos estos riesgos. Imagínense esto: de las 35 o 40 personas que hay aquí, nosotros no sabemos de dónde viene cada uno de ustedes y con quién tuvo en los últimos días y con quién habló, a ver si puede ser un portador pasivo del COVID-19. Cada uno de nosotros está enfrentando un riesgo. Por estar vacunado, bueno, se minimiza quizás, pero igual es un riesgo. ¿Y quién de nosotros puede revisar dónde estuvo cada uno de los demás? Imagínense la potencialidad del contagio en meses anteriores, el año pasado. Donde había una persona, pues se podían contagiar 60. Y esos 60 podían contagiar exponencialmente a miles. Y lamentablemente este virus ha quitado la vida de más de 5,5 millones de personas en el planeta entero. Precisamente porque corremos riesgos sin saberlo. Es más, en la calle, hoy en día los autos, los carros, tienen sistemas de seguridad increíbles, una cosa increíble. En estos días manejé el carro, creo que era el carro de Mauricio, no sé quién, o el carro de Julito, que si tú te descuidas en frenar, él frena por ti.
y tú pones el control de velocidad y él baja la velocidad o sube la velocidad dependiendo del carro de adelante o de los de al lado. Y si tú te vas cambiando de canal y vas pisando la raya, él suena pip, pip, pip. El carrito mío no tiene eso. Pero son riesgos que te van diciendo, hey, cuidado, cuidado, cuidado. Pero algunas veces no estamos al tanto de que nosotros salimos a 1 hora y media hora después salió la misma persona con la que nos vamos a casi topar, porque nosotros no podemos controlar los riesgos en los que vivimos. No podemos controlarlos. Podemos minimizarlos, pero no podemos evitar los riesgos en los que vivimos. Lo que sí podemos es confiar que Dios tiene su mano comprometida con cada uno de nuestros riesgos. Él no nos va a dejar morirnos de algo que Él ya no lo ha planificado para nosotros. El día que nos toque. Alguien me comentó, no sé si fue la hermana Elma, no sé quién fue que me dijo, que hay un refrán en alguna parte que dice, nadie se muere en la víspera. Nadie se muere en la víspera. Cada uno de nosotros tiene una fecha, como el jugo de naranja y el jugo de la leche de cartón. Una fecha de elaboración y una fecha de vencimiento. Y más allá de esos 2 días no podemos hacer nada. Lo bueno es que nos acordamos del primero, pero no sabemos el segundo. Gracias a Dios que no sabemos la fecha de caducidad. Pero el Señor tiene su mano comprometida en vigilar nuestras vidas y en cuidarnos a pesar de los riesgos que sabemos y de los riesgos que no sabemos. En la historia que hemos estado considerando, la novela del libro de Ruth, en la novela antiguo testamentaria del libro de Ruth, hoy vamos a ver que los tres personajes de la historia, 3 personajes principales de la historia, 3 protagonistas, van a encontrar que asumen unos riesgos increíbles en el pasaje que nos toca hoy. Unos riesgos muy, muy delicados. Y yo he pasado esta semana orando que esta predicación no sea más allá de lo que dice la Escritura. Pero hay muchas implicaciones no dichas aquí. Y les pido por favor su mayor atención. Y a los que están tomando notas, vamos a ver solamente 4 puntos. El riesgo de Noemí, el riesgo de Ruth, el riesgo de Boaz, el riesgo nuestro. Repito, el riesgo de Noemí, el riesgo de Ruth, el riesgo de Boaz y el riesgo nuestro. Entonces vamos a leer el capítulo 3 del libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, un libro que es una novelita, una de las novelas más lindas que usted puede encontrar en la Biblia. Es corta, pero muy, muy significativa. Léala completa en su casa. Hoy vamos a hablar solamente del capítulo 3 y vamos a encontrar la mano de Dios comprometida en nuestros riesgos, la mano de Dios soberana en nuestros riesgos. Así que vengan conmigo por favor a Ruth, capítulo 3. Antes de comenzar a leer, déjenme darle un poco de contexto. Ustedes saben, hemos leído ya el capítulo 1 y el capítulo 2. Ruth es la nuera de Noemí. Noemí era la esposa de Elimelech, pero Elimelech falleció junto con sus 2 hijos, Malón y Quelón. Y estos 2 hijos dejaron también a 2 viudas, Ruth y Orfa. Entonces esta Noemí, esta viejita, se llevó a Ruth a Belén de regreso porque estaban en Moab. Ruth es de Moab y ahora Orfa se quedó allá, pero Ruth se vino con Noemí para la ciudad de donde era Elimelech y Noemí, que es Belén, la misma ciudad donde nació Jesús. Ahora ellas 2 están ahí pasándola muy difícil, no pueden trabajar porque Ruth es extranjera y tiene 3 de las 4 cualidades de las cuales Dios establece en la ley que hay que tener misericordia. De los huérfanos, que Ruth, a Dios gracias, no era huérfana, pero sí era viuda, era extranjera y aparte era pobre. Y la Biblia nos enseña a tener misericordia de los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los pobres. Y Ruth tenía 3 de 4. Entonces Ruth y Noemí ahora en Belén se encuentran desamparadas porque no pueden trabajar, no pueden cosechar, no pueden sembrar. En la casa de pan, que significa Belén, no hay pan para ellas. Estaban tristes por haber enterrado a Elimelech y a los hijos de Elimelech. Y no solamente estaban tristes, sino que estaban enfrentando la muerte por hambre, se estaban muriendo de hambre.
No había para ellas comida. Entonces en el capítulo 2 aparece Ruth espigando trigo y cebada en el campo, porque la ley establecía que no tenían que recoger todo, sino que tenían que dejar los exteriores, los extremos de un campo, de una finca, para que los pobres recogieran, los pobres, los extranjeros y las viudas. Ruth, que era bien calificada por esas tres cosas, entonces lo que ella estaba recogiendo, y se dio cuenta que estaba, dice el texto, sucedió en el versículo 2:2, sucedió que ella llegó a recoger espigas en el campo de un tal Booz. Y se dieron cuenta en el mismo capítulo 2 que Booz es uno de los parientes que las puede ayudar. ¿Y cómo las puede ayudar? Redimiéndolas. Y ahí es que le cobra importancia el concepto del libro de Ruth para explicar lo que es la redención. La redención en este caso era la redención por levirato, que en Deuteronomio 25 y en Levítico 19 explica que un pariente cercano puede casarse con la viuda para que la herencia del difunto no desaparezca del pueblo de Israel. Un pariente cercano, y hay una lista de parientes cercanos de los cuales pueden redimir, y eso tiene un orden y ya lo van a detallar más en la historia que vamos a leer hoy en el capítulo 3. Entonces Noemí se dio cuenta que Booz era familia de su difunto esposo Elimelech, y era uno de los parientes que podía redimir a Noemí y a Ruth. Y ahora esta viejita, usted sabe que las viejitas son particulares. Las viejitas saben más que nosotros, y ellas piensan y piensan y piensan y conectan una cosa con la otra, y las viejitas no pueden ver a alguien soltero porque inmediatamente le buscan una pareja, ¿okay? Así que tenga cuidado cuando usted le revela su estatus civil a una viejita. Esta viejita Noemí, vea cómo empieza el capítulo 3 y vea todo el plan que ella traza en el capítulo 3. Capítulo 3 de Ruth. Después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Vos es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada. Así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era. Pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto que cubre sus pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió: haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Booz terminó de comer y beber y estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth se llegó sigilosamente y descubrió los pies de Booz y se acostó. Y a eso de la medianoche Booz despertó sobresaltado y al darse vuelta se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Y entonces se preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Y Booz le dijo: que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Y duerme aquí esta noche, y mañana cuando sea de día, si él te rescata, está bien, que te rescate. Pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como que testigo. Ahora descansa y hasta mañana. Y Ruth durmió a los pies de Booz, pero al amanecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros, pues Booz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero antes le dijo: quítate el manto y sujétalo.
Y ella lo extendió, y él echó allí 6 medidas de cebada, y luego se las echó al hombro, y Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó con su suegra, esta le preguntó: ¿qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con vos, y añadió: me dio estas 6 medidas de cebada, y me dijo: estas son para que no regrese con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque vos no descansará hasta dejarlo arreglado. Qué tremenda historia, ¿verdad? Vamos a ver. Señor, necesitamos tu ayuda en esta hora. Es un texto complicado y polémico, pero también entendemos cómo Cristo está implicado en todos nuestros riesgos. Señor, en los que conocemos y asumimos, y en los que asumimos sin conocer, sabemos que tú nos proteges y nos ayudas, que tu mano no está lejos de nuestra protección, que tus enviados, tus ángeles y hermanos y hermanas también nos protegen. Pero aún en medio de los riesgos de estar en un mundo peligroso, sabemos que tú eres soberano. Y en este texto, Señor, ayúdanos a ver tu mano bondadosa, a pesar de los riesgos y a pesar de nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Como les dije, vemos una situación muy particular en esto que estamos viendo. Vamos a ver los 4 riesgos que hay aquí, el riesgo de Noemí, el riesgo de Ruth, el riesgo de Boaz y el riesgo nuestro. Primero que vemos a esta viejita planificándole la vida a los demás. Y el riesgo de Noemí era quedarse sola para el resto de su vida. Y luego que muriera Noemí, luego que muriera Ruth, el nombre de Elimelech iba a ser borrado para siempre. Y no solamente el nombre de Elimelech, sino el nombre del Mesías. Ustedes pueden notar en el capítulo 4, al final del capítulo 4, y debo adelantarme con un spoiler, que Ruth y Boaz se casaron y vivieron felices para siempre. Pero antes tuvieron un hijo, y ese hijo llegó a ser Obed. Y ese Obed era el padre de Yesé, y Yesé el padre del rey David. Entonces este libro está escrito para mantener el linaje de Jesús y de David como figura de Cristo en el Antiguo Testamento, para que entendamos el papel de la redención, para que no se pierda el linaje de Cristo. Estamos hablando que este libro fue escrito aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Este libro fue escrito para que entendamos la genealogía de David y por extensión la inserción de una moabita en la genealogía de Cristo. Que no lo merecía, pero está ahí. Y muy importante que entendamos también es que había el riesgo de que Noemí perdiera el nombre y la herencia, la tierra y el apellido de Elimelech, y que eso desapareciera para siempre. Pero Noemí ve este riesgo y ahora viene con un plan. Y el plan de Noemí es usar a su nuera moabita Ruth para que el nombre de Elimelech, el nombre de su familia, el apellido y la tierra de su familia no desaparezca. Por eso ella le dice esta palabra en el versículo 1 a Ruth: hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Quiero ser claro con esto. Para ser feliz no hay que tener un hogar. Quiero decir, para ser feliz no hay que tener matrimonio, familia, hijos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Sí es verdad que hay muchas alegrías en el matrimonio, pero también hay muchas lágrimas, ¿cierto? Sí es verdad que hay muchas alegrías en cargar un bebé, pero cuando ese bebé crece también produce lágrimas. Sí es verdad que hay muchas alegrías en tener una familia, y no se compara
tener una familia con no tenerla, pero tú puedes ser feliz soltero y solo en la vida, porque tu felicidad está en Cristo, no en la compañía de alguien más. ¿Estamos claros? Cuidado, no podemos agarrar literalmente la palabra de Noemí y buscarnos un peor es nada para poder ser felices. No, usted puede ser feliz sin esposo, sin esposa, sin hijos. En Cristo estamos completos. Sin embargo, esta viejita intranquila, esta viejita le dice, porque ya Ruth había tenido un esposo, uno de los hijos de Noemí había sido esposo de Ruth, y esta suegra intranquila ahora le quiere buscar una pareja, porque ella, tú sabes, las viejitas intranquilas le buscan pareja a los que están solos, aunque sea su nuera, le busca. Y estamos en una cultura que, en esta cultura, no se parece en nada a la cultura nuestra. En nuestra cultura, cada quien se busca lo suyo. Cada quien se labra su propio destino. Cada quien se da con su piedra en su propio diente. Pero en la cultura que estamos leyendo, 1200 antes de Cristo, los matrimonios eran arreglados. Todavía hoy en día en Arabia los matrimonios son arreglados. Un papá tiene un hijo, otro amigo de este papá tiene una hija, y son tan amigos que dicen, ¿qué tal si casamos al hijo tuyo con la hija mía? Y somos compadres. Pero no se llaman compadres, pero extrapolando con la cultura católica de Latinoamérica, buscan a los padrinos para que en caso de que falte el papá, el padrino se encargue de terminar de criar a este muchacho. Y ahora son compadres. Pero aquí el matrimonio era arreglado. Y el matrimonio en la cultura hebrea era arreglado. Era arreglado entre los padres. Y los padres se ponían de acuerdo para casar a sus hijos. Y esa es la cultura en el contexto en el cual esto fue escrito. Recuerden, ustedes ven el capítulo final y el versículo final del libro anterior, Jueces 21-25, en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Y en el capítulo en Ruth 1:1, en los días en que los jueces gobernaban Israel, es decir, en estos días cada quien hacía lo que le da la gana y no había rey en Israel. Eso es justamente ese libro está ahí, Ruth está ahí, entre Jueces y 1 Samuel, justamente para justificar la llegada de David como el rey verdadero de Israel, pero antes pusieron a Saúl, el inicio de la monarquía, 40 años de Saúl, 40 años de David, 40 años de Salomón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía rey y cada quien hacía lo que le da la gana cuando gobernaban los jueces. Ahora, ustedes notan que en el capítulo 3, Noemí corre el riesgo de plantearle un plan pero muy arriesgado a Ruth. Porque la misma Noemí estaba corriendo el riesgo de perder su tierra y perder su apellido. Y este riesgo, ahora Noemí decide plantearle un plan a Ruth, y este es el plan. Lo primero que todo, báñate. Una aplicación para todos nosotros, no solamente para las damas. Báñate y perfúmate. Muy importante, báñate y perfúmate. No se puede ser más práctico que esto. Báñate y perfúmate. Y ponte el mejor de tus vestidos. Y ve a la era. Ya les voy a explicar lo que es la era. Pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Es decir, vístete de novia. Ninguna mujer se pone su mejor vestido sin haberse bañado y perfumado. Y el mejor vestido que una mujer se puede poner en su vida es el vestido blanco triangular que la hace parecer una virgen. Y esto es lo que Noemí le está proponiendo a Ruth es: anda a pedirle matrimonio a vos. ¿What? ¿Qué? Ruth hubiera podido haber dicho: tú no estás en nada, Noemí. No son las mujeres que le piden matrimonio a los hombres. Son los hombres que tienen que arrodillarse a pedirle el anillo que se quiere casar a la mujer. Y Noemí le dijo a Ruth: no estamos en posición de estar exigiendo, mija. Tienes que humillarte. Aquí no vamos a morir de hambre. Ya se está acabando la cosecha. Y si ese hombre no te ha pedido matrimonio todavía, anda y pídeselo tú. Me gusta como si alguien tiene la versión Dios habla hoy. Eso es exactamente lo que dice. Cásate conmigo, le dice Ruth a Noemí. Ya vamos a llegar allá. Pero este es el riesgo de Noemí. Este
Este es el riesgo de esta viejita. Proponerle a una muchacha, algunos comentaristas dicen que estaban en mitad de los 20, Ruth, porque la edad para casarse en el mundo moabita era apenas una niña se desarrollara. Entonces, si vivió cuando mucho 10 años con su esposo, hijo de Noemí de Elimelech, esta muchacha no debió haber tenido más de 25 años. Y ahora esta muchacha Ruth le promete de regreso a su suegra, en el versículo 5, haré todo lo que tú me mandes hacer. ¿Está bien, suegra? Es una buena relación entre una nuera y una suegra. Una relación ejemplar. Y haré todo lo que tú me mandes hacer. ¿Qué nuera en el planeta dice? Haré todo lo que tú me mandes, suegra. Eso es la Biblia, esto no lo digo yo. Una relación ejemplar. Ahora, eso nos lleva al segundo punto, el riesgo de Ruth. ¿Qué situación incómoda para cualquier muchacha esta situación? Muriéndose de hambre, no teniendo agua para bañarse, no teniendo un perfume, no teniendo un vestido de gala en su maleta que trajo de Moab, y estando en la peor condición socioeconómica de pobreza y miseria que ustedes se puedan imaginar. Su suegra le pide, báñate, perfúmate, ponte el mejor vestido y preséntate en la era. ¿Qué es la era? La era era un granero con un piso compactado en el cual podían golpear las espigas de cebada para que el grano se separara de la espiga. Esa es la era. Pero la era no solamente era un galpón, un granero, sino que también era lo que hoy en día conocemos como la fábrica. La fábrica era el lugar de trabajo de un montón de hombres vulgares. Si las mujeres, damas que están presentes y que están oyendo, sufren cuando pasan por enfrente de una construcción. Yo lo sé. Yo lo sé por dos cosas. Primero, porque yo he estado dentro de la construcción cuando oigo las vulgaridades que los albañiles y los hombres les dicen a las mujeres que pasan cerca. Y lo mejor que usted puede hacer es, muy tranquila, siga derecho, no es contigo. Algunas mujeres se ríen, usted no se ría, porque si se ríe pierde. Vulgaridades que le dicen los hombres que están trabajando a las mujeres que pasan cerca. Y segundo, también lo sé, porque yo he entrado a fábricas de mujeres. Bueno, fábrica de mujeres no, fábrica donde trabajamos puras mujeres. Y por primera vez en mi vida yo sentí lo que una mujer siente cuando pasa cerca de una construcción. Increíble, el peso de la mirada de 500 mujeres, y no es que yo sea Brad Pitt, pero te desnudan con los ojos, te desnudan con la mirada, y yo pude sentir lo difícil que es para una mujer pasar frente de una construcción. Y entonces esta muchacha ahora ve que ella tiene que ir a esa fábrica y esperar que todos los hombres terminen de trabajar y después que coman, beban. Y la Biblia lo disimula un poco para decir después que esté contento. No que esté contento porque es viernes y el cuerpo lo sabe. No, está contento porque se pusieron a beber y estaba contento. Vos, en el versículo 7, cuando vos terminó de comer y estaba muy contento. Es decir, estaba muy contento, es que tenía las orejas rojas de tanto vino y estaba diciendo chistes malos. Cuando los hombres se ponen a beber, se ponen a contar chistes malos, se le ponen las orejas rojas y empiezan a decir cualquier cantidad de payasadas que no dirían si no están bajo la influencia del vino. Y así estaba Boaz. No es que estaba borracho, porque recuerden que Boaz es la figura de Cristo en esta historia, y no podemos decir que Boaz se salió de control, sino que estaba contento. No estaba borracho, porque en la borrachera se pierde la voluntad y el alcohol toma dominio de tu personalidad y se desinhibe todo lo que hay dentro de ti. Vos no estaba fuera de sí, sino que estaba, versículo 7, estaba contento. Y ahora el plan es
tal como Ruth se lo sugirió a Noemí se lo sugirió a Ruth en el versículo 4, cuando vos se vaya a dormir, fíjate dónde se acuesta. Y ve y luego, y después que te ha acostado, levanta el manto con que se cubre los pies. Esta es una figura polémica. Yo esta semana leí intencionalmente al menos 14 comentarios a ver qué dicen de ellos. Y esta figura de descubrir los pies de vos no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, solamente aquí. Y la mayoría de los comentaristas se debaten entre tres opciones. Primero es simplemente descubrir los pies de abajo hacia arriba de la manta de la sábana con que una persona se acuesta. Es decir, descubrir los pies para que se despierte por el frío. Otro grupo de comentaristas habla un poquito más atrevido, diciendo que no es de abajo para arriba que se descubre la sábana, sino de arriba hacia abajo. Es decir, prácticamente le quitó la sábana para dormir ella. No solamente le descubrió los pies, sino se descubrió todo. Y otra implicación un poquito más sensual es que no solamente descubrió los pies porque le quitó la sábana, sino que le quitó la ropa. Y algunos tienen implicaciones un poco más sexuales. Pero yo soy un predicador que trato de ser fiel a la Escritura, y donde la Escritura calla, yo callo, y donde la Escritura habla, yo hablo. No tenemos indicación de ninguna de las tres. Lo que tenemos que decir es que literalmente ella le descubrió los pies y ella se acostó ahí. Y por la reacción de voz, que ya vamos a ver en el riesgo de voz, ella le estaba proponiendo matrimonio a él. Y eso es lo que pasó. Y de hecho el capítulo que viene, el capítulo que vamos a tratar la semana que viene, dentro de 2 semanas, es el matrimonio entre Ruth y Boaz, porque Ruth le propone matrimonio a Boaz en el capítulo 3. Y eso fue lo que pasó. Pero Ruth estaba corriendo el riesgo de ser apedreada por estar proponiéndosele a un hombre a cambio de dinero o de posición, o de recibir a cambio un favor de un hombre a la cual ella se ha acostado a los pies. ¿Notan lo que está pasando aquí? Esta mujer podía ser acusada de fornicaria porque estaba proponiéndosele a un hombre que no era su esposo, y segundo, ella estaba yendo a la fábrica, que no era un lugar para mujeres. Dense cuenta que en el versículo 14 Boaz dice que nadie debía saber que una mujer había estado en la era, pues es un lugar de hombres. Entonces esa mujer, Ruth, estaba corriendo el peligro de ser apedreada. Por eso Noemí le dice: no te hagas notoria, no te presentes ante este hombre, que nadie te vea, marca el lugar, porque no te vayas a confundir de hombre. Descubre los pies, acuéstate ahí, espera que él venga. Cuando venga borracho, él borracho no, contento, él descubre los pies y él te va a decir qué hacer. Eso es lo que podemos decir. No podemos ir más allá de lo que el texto dice. Y ese es el riesgo de Ruth. ¿Qué hubiera sido lo peor? Bueno, que esa muchacha se hubiera humillado y que Boaz se hubiera negado. ¿Tú sabes la humillación de una persona que pida matrimonio y le digan no? ¡Wow! Eso marca para toda la vida. Pero esta humillación de esta muchacha lo que hizo fue reconocer que ella podía hacer lo que su suegra le estaba mandando y podía humillarse. En ninguna parte del texto dice que ella estaba enamorada de Boaz y que Boaz estaba impactado por la belleza de Ruth. En ninguna parte del texto lo dice. Así que nosotros tenemos que callar donde la Biblia calla. Y tenemos que entender que el plan de Noemí era justamente para no perder el apellido y la tierra. Y ese es el riesgo de Ruth, haber sido rechazada y podía haber sido apedreada. Tercer punto, el riesgo de Boaz. Boaz no se creía digno. ¿Por qué podemos decir eso? Porque en el versículo 10 él le dice a Ruth: que Dios te bendiga, hija mía.
porque esto que has hecho, por esto que has hecho, al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. Él no se creía digno del amor de esta muchacha, y ya estaba viejito. Él era contemporáneo con la suegra de Ruth, Noemí, y la llamaba hija mía. Y ahora Ruth se humilla ante sus pies, se acuesta ante sus pies, y vean esta escena en el versículo 8. A la medianoche, es decir, oscuridad total. Recuerden, no había una luz para prender, no había fuego para encender porque estaban en medio de muchos granos de cebada y mucho combustible, material que se pudiera incendiar. No había fuego cerca. Lo más que podía haber es una lámpara de aceite que alumbra un poquitico. Y el Boaz se despierta a medianoche. No sabemos si con frío en los pies. Pero dice el versículo 8, se despertó sobresaltado y al darse vuelta, una mujer ahí al lado de él. ¿Quién es esta? ¿Quién eres tú? Yo soy Ruth, tu sierva, versículo 9. Y le dice, protege a esta sierva bajo tu manto porque tú eres mi pariente cercano. Protege a esta sierva porque tú eres mi redentor, Kinsman Redeemer. Tú eres de la lista de redentores disponibles, tú eres el que yo quiero. Y vos te está corriendo un riesgo aquí. Primero, ser visto con una mujer que no era la de él. No sabemos si él era casado, si él era viudo, si él era soltero, no sabemos. Lo que sabemos es que él no tenía esposa en ese momento. ¿Y cómo lo sabemos? Por esto que él dice, no te preocupes, hija mía, versículo 11, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer ejemplar, pero toma en cuenta que aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Es decir, a mí no me toca, yo estoy dispuesto, pero hay alguien más delante de mí. Ustedes van a ver que en la semana que viene, capítulo 4, Boaz hace todo lo que tiene que hacer para casarse con Ruth, pero él estaba corriendo un riesgo, que lo vieran como una mujer en la era. ¿Y por qué es un riesgo? Porque es un riesgo que lo vieran como una mujer en la era. Bueno, primero en el capítulo 14, Boaz mismo enseña que no es posible que ninguna mujer pudiera estar en la era, es un lugar, una fábrica de hombres, pero también su reputación estaba en peligro, porque se dice en el capítulo 2, versículo 4, que Boaz era un hombre santo. Es decir, él saludaba, que el Señor esté con ustedes, que el Señor te bendiga. Era un hombre, en el versículo 2.1, era un hombre muy rico, de la familia de Elimelech. Es decir, un hombre de muy buena reputación y bien ganada. Un hombre que era piadoso, un hombre que era santo, un hombre que era masculino, pero que un hombre que podía dar ternura tanto a hombres como a mujeres que trabajaban para él. Entonces Ruth, al presentarse a los pies de Boaz, estaba dando la impresión de que Boaz había pasado la noche con una mujer que no era su esposa. Le estaba dañando la reputación de Boaz, y Boaz estaba corriendo el riesgo de que alguien pudiera hablar mal de él siendo mentira. Y Boaz, siendo tan caballero, tan masculino, tan tierno, no se aprovecha de esta situación de esta muchacha pobre, de esta muchacha Ruth, que se le insinúa, y Boaz no aprovecha la situación para sacarle provecho ni sexual ni de ninguna otra manera, sino que él se despierta y reacciona como debería reaccionar un caballero, respetando a una dama. Y la halaga más bien. En vez de decirle, ¿por qué haces esto? Tú eres una muchacha resbalosa, fácil. Tú eres una muchacha que se está proponiendo a cualquiera. No, más bien le agradece. Gracias por fijarte en mí. Porque hay unos más bonitos y más jóvenes que yo. Y hay unos que tienen más dinero que yo. Pero tú vienes a mí no por el interés de ser feliz y de tener dinero y de tener una posición y de tener una ciudadanía, sino porque de verdad tú estás buscando una redención. Tú eres mi pariente cercano. Le pregunta Ruth, le dice Boaz a Boaz. Entonces el riesgo de Boaz es haber sido confundido con esta situación en el versículo 14, cuando una mujer había estado en la era. Y más bien Boaz la recompensa halagándola
cuando le dio estas 6 medidas de cebada, es decir, 6 paquetes de granos de cebada en el manto que Ruth cargaba, se lo llevó ahora lleno de cebada para su casa. Y Ruth en el versículo 16 le contó todo lo que había sucedido a Booz. Nota al margen, todas las señoritas que están presentes y las mujeres que están presentes, los señoritos que están presentes, los jóvenes que están presentes, no hagan nada en la noche oscuro que no le puedan contar a su mamá en la mañana. Versículo 16, Ruth le contó todo lo que había a Noemí. No hagan nada en la noche que no le puedan contar a su mamá en la mañana. Pero no solamente eso, vean lo que le pide Ruth a Booz, y es muy importante, muy importante que noten por favor este detalle. Protege a esta sierva, en versículo 9. Soy Ruth tu sierva, protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. ¿Qué es proteger bajo tu manto? Bueno, hay 2 explicaciones. La palabra manto en hebreo es muy parecida a la palabra ala. Y tiene que ver con lo que... Hay 2 opciones. Puede tener que ver con lo que Booz le halaga a Ruth en el versículo 2:12, diciendo que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie por esta acción tuya. Pero también tiene que ver con la costumbre hebrea de representar el matrimonio con un manto. No sé si usted ha visto alguna boda hebrea donde los hebreos se casan con un mismo manto. Ellos al esposo y la esposa los cubren con el mismo manto, trapo, mantel, sábana, para que se represente la cobertura del uno hacia el otro. Y usted dirá, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Muchos años después, en el exilio, vengan conmigo por favor a Ezequiel 16. Ezequiel 16. Vamos a leer Ezequiel 16 del 1 al 8, específicamente con el énfasis en el versículo 8. La infidelidad de Jerusalén en el tiempo del exilio. ¿Por qué Dios mandó al reino del sur a el exilio? A Babilonia. Usted puede leer el libro de Daniel para eso. ¿Por qué Dios los mandó? Versículos 1 al 8 de Ezequiel 16 dice así: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, hazle saber a Jerusalén que sus hechos son repugnantes. Dile que así ha hecho Dios el Señor. Tú, Jerusalén, eres desde tu origen cananea de nacimiento. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. Y el día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te limpiaron con agua, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron, ni te fajaron. Y ninguno de los que te vieron nacer se compadeció de ti, ni hizo nada por ti. Al contrario, tan pronto como naciste te arrojaron a la intemperie sin que les importara si sobrevivirías. Y yo pasé junto a ti, y al verte tan sucia y llena de sangre te dije: ¿estás viva? Sí, y todavía estabas llena de sangre cuando volví a decirte: estás viva. Y entonces hice que te reprodujeras como la hierba del campo, y tú creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa, y tus pechos se desarrollaron, y te creció el vello, pero tú seguirías desnuda por completo. Y yo volví a pasar junto a ti y te miré, y ya estabas en edad de enamorarte. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te hice un juramento y establecí un pacto contigo, y fuiste mía. ¡Wow! Esta es una escena de amor increíble. Cómo Dios con Jerusalén la amó cuando no se lo merecía, y la cubrió con su manto, y ahora es contada como su esposa. Esto es lo que está pasando en este texto de Ruth. En el versículo 9, 3:9, ella le dice: por favor, extiende tu manto sobre mí, porque eres mi pariente cercano. Me encanta cómo la versión Dios habla hoy. La versión popular dice: extiende tu manto para mí, cásate conmigo.
Es decir, nada más directo que eso. Una mujer proponiéndole matrimonio a un hombre. Eso no se va a ver hoy en día, salvo una película que anda buscando el feminismo imponerse sobre las mujeres, cuando la mujer valiente le pide matrimonio al hombre que no le quiere pedir matrimonio por 3 años de noviazgo. Pero anyway, nunca van a ver en la cultura hebrea una mujer que le pida matrimonio a un hombre. Nunca, salvo en el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque ese es exactamente el último punto. Ese es el riesgo nuestro. Ese es el riesgo nuestro. ¿Cuál es el riesgo nuestro? Ensoberbecernos en nuestro orgullo y no hacer lo que el Señor diga, tal como Ruth hizo lo que Noemí le sugirió, sino hacer lo que a nosotros mejor nos parezca. El riesgo nuestro es vivir en nuestro orgullo. Y el riesgo nuestro es entender que nosotros, o pretender que nosotros lo sabemos todo y que nuestras opiniones son mejor que las de los viejos. Pretender que nosotros podemos ser guiados más por nuestras emociones que por nuestras conveniencias. O pensar que nuestras conveniencias son mejores si son mundanas en vez de ser santas. Pensar que nuestros intereses están separados de la voluntad de Dios. Esos son todos nuestros riesgos. Pero saben, Dios también puede usar nuestro riesgo para su gloria y nuestra bendición. Dios puede usar cada decisión mala que nosotros metemos la pata. Cada vez que tomamos una decisión, Dios también puede usarla para nuestra bendición. Dios puede usar la maldad que otros intentan en contra nuestra para nuestra bendición y su gloria. Tal como José en Génesis 50 le dice a sus hermanos: ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para mi bien y para el bien de ustedes también. Entonces Dios puede usar tus decisiones pésimas para su gloria. Dios puede tornar cualquier tragedia en una bendición para tu vida. Ustedes vean los riesgos que Noemí asumió, los riesgos que Ruth asumió, los riesgos que vos asumió, pero sobre todo los riesgos que cualquiera de nosotros puede asumir cuando vivimos lejos de lo que Dios nos ordena, lejos de lo que Dios nos hace ser. Cuando nosotros no podemos decirle a Dios, como Ruth le dijo a Noemí: haré todo lo que tú me mandes a hacer, en el versículo 5. O cuando nosotros no estamos dispuestos a humillarnos a los pies de Cristo, tal como Ruth se humilló a los pies de vos. No vivas ese riesgo, hermano. No vivas ese riesgo, hermana. Ven a los pies de Cristo y vive ahí. Vive ahí. Él no te va a rechazar. Él no te va a empujar, a patear con los pies. Él más bien se va a arrodillar contigo y van a orar juntos y van a disfrutar ser el uno del otro. Ser el uno del otro. Y tal como vos premió a Ruth con 6 medidas de cebada, el Señor también te va a levantar. Y va a levantar tu rostro. Aunque te humillen los demás, a los pies de Cristo tú hallarás más que 6 medidas de cebada. No corras el riesgo de hacer lo que tú quieras lejos de Dios. No corras el riesgo de humillarte lejos de los pies de Cristo. Y tampoco creas que cualquier riesgo que asumas tú estarás fuera de la voluntad de Dios o lejos de la mano de Dios comprometida con tu bienestar y su gloria. Y por último, hermanos, vemos aquí en este texto al Cristo prefigurado en vos. Este es un hombre que pudo haberse aprovechado de esta situación en la oscuridad. Pero tal como vos, Cristo fue tentado en todo, pero jamás pecó. Y la vida perfecta que Él vivió lo habilitó para tomar nuestro lugar y nuestro pecado en la cruz. Y Él murió sin haber pecado, para que nosotros, habiendo pecado, podamos disfrutar la vida que Él nos da. ¿Tú crees que Cristo fue tu sustituto en la cruz? ¿Tu sustituto impecable? ¿Tú crees que vos, pudiendo haberse aprovechado de esta situación con Ruth en la oscuridad donde nadie más iba a saber? Pero Cristo no solamente lo vivió, sino que rechazó el pecado y estuvo dispuesto a vivir
para que nosotros ahora podamos disfrutar la rectitud que Él nos da, porque Él tomó nuestro pecado y nosotros tomamos su rectitud. Tú también puedes decirle no al pecado. Tú también ante una tentación puedes decir no, porque Dios nos ha capacitado con su espíritu para saber antes de pecar que eso no está bien. Y sabes lo lindo de esto, que si a ti te pasa eso, si a ti te pasa que ante una tentación tú sabes que está mal y que es muy, muy atrayente, pero tú sabes que está mal, tú puedes tener la seguridad de que el Espíritu Santo vive en ti, tú eres uno de los hijos de Dios, porque tú tienes a alguien desde adentro, que no es el angelito de la conciencia, es el Espíritu Santo desde el corazón que te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo digas, no lo hagas. Y aún muchas veces nosotros le decimos al Espíritu Santo, cállate, no te quiero oír. Pero un verdadero hijo de Dios no hace eso. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hijo de Dios no manda callar al Espíritu Santo, sino que le hace caso y le dice al pecado, no. Como José huyendo de la esposa de Potifar, aunque le jalaron la ropa, él dijo, no puedo ofender a mi señor Potifar y a mi Dios de los cielos. No puedo ofender a Dios pecando, porque ya Cristo tomó nuestro pecado y el pecado no nos define. Tú puedes decirle que no a la tentación. Y sabes, ninguno de nosotros puede decir ante una tentación, wow, que tuve que pecar porque esta tentación era muy grande para mí. ¿No dice 1 Corintios 10:13 que ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana? Y que ninguno de nosotros puede decir que esta tentación era más grande que yo, porque junto con la tentación también vendrá la salida. Entonces ustedes pueden decirle que no al pecado, pero no porque tú eres fuerte. Jamás te creas fuerte. Si tú te crees fuerte, pues estás en un peligro terrible. Créete débil y huye. Y es mejor decir de aquí corrió que aquí quedó. Huye. A nosotros no nos mandan a decir, bueno, negocia con el pecado y dile que ahorita no, mañana sí. No, huye. Porque el diablo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. No raguñar, no distraer, sino devorar, matar, hasta que no te vea hundido, hasta que no te vea comiendo polvo y sangrando por la nariz. Él no se va a quedar quieto. Pero tú puedes decirle que no al pecado y puedes callar. En vez de callar al Espíritu Santo, tú puedes callar al diablo, al mundo, a la carne, a la tentación, y puedes decirle, Jesús murió por esto. Yo no voy a volver a crucificar a mi Cristo. Yo no voy a consentir con el pecado que clavó a mi Dios en la cruz. Así que tú puedes decirle que no al pecado, no porque tú eres fuerte, sino porque el Señor te ha dado su Espíritu y es la mejor garantía de que Él te ha sellado para ser uno de los suyos. Y aunque corras riesgos, Él te sostiene con su mano amorosa. Él está involucrado con sus manos, evitándonos los riesgos, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Tú estás consciente de que tú corres riesgo todos los días? ¿Tú eres consciente de que tú puedes decirle que no a las tentaciones muchas veces al día? ¿Tú eres consciente de que las tentaciones no solamente son hacer, sino también decir, pensar y omitir? ¿Tú eres consciente de que tú puedes tener propuestas indecentes de ciertas personas durante el día? ¿Tú eres consciente de que aún en tu familia, aún de las personas que tú amas, tú puedes recibir consejos atrevidos? En el Salmo 1 se habla del consejo de malos. ¿Tú estás consciente de que muchas veces durante la semana, el mes, muchas personas te van a aconsejar hacer cosas que ofenden a Dios? Entonces tú tienes que ser muy sabio para entender cuándo decir que sí, yo voy a hacer todo lo que tú digas. O tienes que ser muy sabio también para decir, gracias por el consejo, pero no lo voy a tomar. Entonces tienes que asumir tus riesgos, pero el peor de todos los riesgos es vivir lejos de los pies de Jesús. El peor de todos los riesgos es vivir lejos de los pies de Jesús. Humíllate. No porque tú no tengas otras opciones. Sí, tú tienes otras opciones. Tú puedes trabajar y perderte en el materialismo.
O tú puedes intentar ser feliz buscando la satisfacción en otras fuentes, sea un hombre, una mujer, unos hijos, un trabajo, dinero, bienes materiales, diplomas, logros académicos. Tú puedes intentar ser feliz, pero esos son dioses que prometen pero no cumplen, porque nadie puede ser feliz lejos del que lo creó para su gloria. Amén. Pero no podemos ser felices lejos de los pies de Jesús. Tú que has sido sellado, tú que has sido sellada, la única manera que pueda Ruth seguir el consejo de Noemí, la obligación de buscarte un hogar para que puedas ser feliz, es que tú vivas en la casa de Dios, de que tú vivas a los pies de Cristo y que tú te humilles, no porque no tienes otras opciones, sino porque Jesús es la mejor opción. Las otras opciones no te van a salvar, no te van a producir felicidad duradera. Solo Cristo salva, solo Cristo santifica, solo en los pies de Cristo estamos felices. Así que, hermano o hermana, ven a los pies de Cristo. Humíllate. Sigue el plan. Confía en el Señor. Y Él tiene todas las cosas bajo su control. Y tiene su mano comprometida con nuestra felicidad para su gloria, nuestra bendición, aún en medio de los riesgos que sabemos y de los riesgos que no sabemos. ¿Estás tú dispuesto a vivir en los pies de Cristo? Vamos a orar.